los que ya han estado en reuniones hoy en la mañana y ayer, que Dios está haciendo algo fresco y nuevo y poderoso aquí, ¿verdad que sí? Bueno, asegura la trascendencia de tu vida. Otra forma de decirlo sería: ¿cómo trascender para cumplir tu propósito? En Wikipedia dice: trascender es superar, es sobrepasar, es ser mejor, no tener tu fin dentro de tu misma persona, que tu acción no perdure en tu interior, o sea, vencer la inmanencia, no permanecer cerrado en uno mismo. Y si yo tuviera que decirles unas últimas palabras, yo les diría algo similar a lo que mi madre nos decía. Leola Anderson, de Speaker, misionera. Yo soy hijo de misioneros. Yo nunca me he considerado misionero, me he considerado un pastor mexicano más. Amo a los misioneros, mis papás fueron misioneros, pero yo no me considero misionero. Cuando he ido a otras culturas, a otros países que hablan otros idiomas, que tienen otras costumbres, me he sentido un poquito, ¿verdad?, con el espíritu misionero, y he llorado y me he conmovido y he intercedido y he experimentado y sentido cosas que nunca había sentido en otros lugares de otras maneras. Mi mamá Leola, misionera extraordinaria, en su pueblo chiquito en Michigan, para ellos mi mamá era como la Madre Teresa de México, ¿verdad? Porque ella comenzó un orfanatorio con mi papá. Ella tenía una librería cristiana, pero quebraba, siempre estaba en números rojos la librería, porque ella regalaba más Biblias y libros de los que vendía, porque tenía compasión de todo mundo. Veía gente que no tenía algo y: ¿te gustó ese libro? Sí, pero, y cuando decían pero, ¿no tienes con qué? O ¿te gusta esta Biblia? Mira, sí, pero te lo regalo. Y bueno, así le hacía mi mamá. Pero fíjense lo que ella decía. Ella decía: no vivas solo para ti mismo, sino para Dios y para otros. Y luego, como en casa hablábamos inglés y fuera de casa español, pues crecimos totalmente biculturales, bilingües. Y ella usaba la palabra joy, J-O-Y, joy, gozo en inglés. Y decía: la J, Jesus first. La O, others second. Y, you last. O sea, primero Jesús, segundo lugar los demás, tú al último, ¿verdad? Y pues de niños no nos gustaba mucho que nosotros al último, ¿no? Pero Jesus first, others second, you last. Joy, alegría, la definición de poner primero a Jesús y en segundo lugar a los demás y en tercer lugar tu propia vida. Mi mamá decía, era la definición de verdadera alegría, de felicidad. Pero ella nos enseñó con su ejemplo que cuando tú piensas en Dios y en los demás, Dios piensa en ti y no tendrás falta de ningún bien. Eso lo hemos aprendido a través de mi mamá. Ahora yo te pregunto, mi mamá trascendió. Ella murió en agosto, cumplió 10 años que fue promovida a su hogar celestial. A los 88 años, tendría 98 ahorita. Pero ¿qué creen? Ella ya no vive físicamente aquí entre nosotros, pero su vida sigue dando mucho fruto. A donde quiera que yo voy en México, en otros lugares, me encuentro con gente: su mamá fue mi maestra, su mamá me enseñó en este instituto bíblico, su mamá me enseñó sobre las misiones, su mamá me enseñó sobre el trabajo social y sobre el ministerio para los niños, porque mi mamá llegó a Erongarícuaro, sobre la ribera del lago Pátzcuaro, un pueblito indígena, en el verano del 48 del siglo pasado, y enseñando historias de la Biblia con niños en la calle. Llevaba su franelógrafo
y ahí David y Goliat, Noé y el arca y los animales, y Jonás y el gran pez, todas las historias bíblicas. Ella con franelógrafo en la calle reuniendo niños y se enamoró de Michoacán. Bueno, fue una gran misionera. Y hay muchas personas que están en otros países del mundo, en India, en China, en Sudamérica, en África, en Europa, en España, que están ahí porque mi mamá se les acercaba y les decía cosas como: ¿sabías que en México 1 de cada 7 personas conoce el Evangelio de Jesucristo, pero en España nada más es 1 de cada 100 personas? ¿Sabías eso? Y casi los ponía a llorar. Y luego les decía: ¿y no sientes nada por España? ¿No piensas que quizá Dios quiere que tú vayas para allá? Y tú puedes ir a España y fácil, unos 50 misioneros allá, que mi mamá fue usada por Dios para que sintieran una carga y se fueran a predicar el Evangelio a España. En fin, pero yo te pregunto, ¿para qué trascender? ¿Para ser famoso? No. ¿Para ser reconocido por los hombres? ¿Para ser importante? No. Más bien, asegura trascender para ser la mejor versión de tu persona y para cumplir el propósito más alto posible de Dios para tu vida. Nuestro mejor ejemplo, Jesús, sabía quién era, de dónde venía, a dónde iba. Ahora, yo, Juan, ¿a qué me refiero con esa palabra trascendencia? Me refiero a esto: que no existas nada más, sino que existas con propósito. Me refiero a que no vivas controlado por otros y por tu entorno. Me refiero a que vivas con un enfoque claro. Me refiero a que tu vida trascienda los años que vivas en este mundo. Y te recuerdo algo: que la vida es muy frágil y muy breve. Un momento estamos aquí, otro ya no estamos aquí. Ahora en la pandemia, amigos muy cercanos de toda la vida, pues se me adelantaron, se nos fueron a su hogar celestial. Y cómo nos afectó eso. Cuando digo trascendencia, me refiero a que vivas con un anhelo profundo de ser todo lo que puedes ser. Me refiero a que no aceptes morir antes de lograr el porqué de tu nacer. Me refiero a que tu vida trascienda todos los obstáculos, todas las distracciones, todos los sufrimientos. Quiero decirte que la vida es maravillosa, con todo y todo, la vida es maravillosa. Y también me refiero a que asegures que tu vida trascienda lo material, lo carnal, lo temporal. Y que asegures la trascendencia de tu vida, ya sea de corta, de mediana o de larga duración. Cuando celebré un servicio en memoria de congregantes de Más Vida después del primer año de la pandemia, más de 300 congregantes de Más Vida y familiares de ellos partieron a la eternidad. Y en un servicio, Andrés me pidió: papá, ayúdame, que yo no sé cómo hacerle en este servicio, ayúdame. En la pantalla grande atrás de mí pasaban la fotografía, el nombre y la edad de los que habían partido a la presencia de Dios. Más de 300 personas, jóvenes, de la mediana edad y de la tercera edad. Increíble. Ahora, yo te digo hoy con el corazón en la mano, el Espíritu de Dios a través de mí asegura que tu vida, ya sea de corta o de mediana o de larga duración, pero que cumpla propósitos eternos de Dios y que trascienda por encima de todo. Y quiero decirte, animándote, no tienes que ser perfecto ni vivir sin errores para que tu vida trascienda. No tienes que tener mucho dinero para trascender. ¿Cuántos dicen: ay, gracias a Dios? No tienes que tener la más alta inteligencia para trascender.
No tienes que tener los mejores títulos universitarios para trascender. Ya otros descansaron. No tienes que tener amigos ni familiares pudientes para trascender. Es más, no tienes que estar casado para trascender. No tienes que tener la pareja perfecta para trascender. Algunos ya con eso también descansan. Ay, qué bueno. Pero sí tienes que tener ciertas cosas. Y te hablaré de dos. Tienes que tocar el corazón de Dios y tienes que tocar el corazón de otros. Eso es básico. Mi madre, las usaré un momento más como ejemplo, y también al rey David. Ella no trascendió por ser pianista concertista, porque sabía mucho de música y de piano. No trascendió porque hablaba varios idiomas, 5 idiomas hablaba mi mamá. Ella no trascendió porque puso un orfanatorio, porque ayudó a plantar iglesias en Michoacán. Ella trascendió por su amor por Dios y por su amor por los demás. La vida de mi mamá trascendió y sigue trascendiendo. Ahora, también quiero que piensen en el rey David, hace 3000 años, y sigue siendo de bendición. Lo que él escribió, los salmos que él escribió, el testimonio de su vida sigue bendiciendo a millones de personas 3000 años después de morir. Quiero que pienses en su ejemplo. David, hijo de Isaí, segundo rey de Israel. Piensa en el ejemplo de este personaje bíblico, adorador de Dios, apasionado, abandonado, poeta, escritor, músico extraordinario, con una unción singular. Espíritus malos huían cuando él tocaba el arpa. Salmista, guerrero, rey famoso en su tiempo, además de ser figura clave en la genealogía de Jesús el Cristo. Yo diría que la vida del rey David trascendió, y de qué manera, y sigue trascendiendo. Pero hoy he venido para hablar contigo y decirte que tu vida puede y debe, y tú debes asegurar que tu vida trascienda también y cumpla propósitos eternos. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Les leo primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Aquí el profeta Samuel está hablando con el primer rey de Israel, con Saúl, hablando de que él se descalificó, su vida no iba a trascender. Pero la vida de David, que tenía un corazón hacia Dios y que su prioridad era Dios por encima de todo, su vida de él iba a contar históricamente y como un rey singular de Israel. También les leo Hechos 13:22. Hechos 13:22 dice: quitado hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Wow. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Wow, qué versículo. Dios quitó a uno y buscó otro. No todos tienen corazones hacia Dios y no todos tendrán vidas que trasciendan. ¿No quisieras que tu vida así trascendiera? ¿Cuántos quieren que su vida trascienda? Sea de corta, mediana o larga duración.
Pues aquí dice Dios: he hallado a David, hijo de Isaí. Ojalá también se diga de ti, Javier, que Dios diga: he hallado a Javier, varón conforme a mi corazón, y él hará todo lo que yo quiero. Yo sé que tú quieres eso, Javier, y que Dios te conceda el deseo de tu corazón. Y toda tu familia, tus hijos preciosos, cada uno de ellos. Dos cosas para que trascienda tu vida. Digan conmigo: tocar el corazón de Dios. David era un hombre muy apasionado, asombrado, inspirado, conmovido, sensible. En parte estoy seguro que por tanto tiempo que pasó en las noches contemplando las estrellas, cuidando las ovejas de su padre, quizá ahí mismo aprendiendo a tocar el arpa. Pero fíjense, desde jovencito trascendió, sobresalió entre sus otros 7 hermanos por su relación con Dios, cosa que el profeta Samuel reconoció cuando lo ungió. A lo largo de su vida, con su música, con sus cantos, con sus oraciones, se mantenía en una relación íntima con Dios. Cuando pecó, se arrepintió. Preparó todo para la construcción de la casa de Dios, el templo. Y ustedes recordarán lo que dice en Salmos 27:4. ¿Por qué no lo citan conmigo, lo repiten conmigo? Porque este es de los versículos más maravillosos de la Biblia. Si gustan repetir conmigo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Wow. Y Salmos 23, ¿por qué no citan conmigo todos juntos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Wow! Salmo 23. Wow. Así como David se dejó conmover por Dios, a ti yo te animo hoy, a ti te digo con el corazón en la mano: déjate asombrar por Dios, déjate motivar, déjate enseñar, déjate enamorar por Dios Padre, así como Jesús. Déjate, digan conmigo, inspirar, apasionar, encender. Deja que Dios haga algo similar por ti. Algunos dicen que Dios no es amor y que Dios no es justo, porque hay personas que nunca oyeron el evangelio y llegan a perder su alma. Escucha lo que te voy a decir, pero Dios sí es justo, y Dios da oportunidad a todos de conocerle de alguna manera, pero para todos Dios no es una prioridad. Segunda cosa, toca el corazón de Dios es la primera. La segunda es toca el corazón de otros. Y en el caso de los padres de familia que tienen hijos biológicos, pero también en el caso de padres y madres espirituales que tienen descendientes espirituales,
A ustedes les digo que hay que tocar el corazón de otros y de sus hijos y de sus sucesores. Algo le transmitió David a Salomón para que fuera el hombre más sabio de la tierra, para que fuera el que construyera el templo donde la gloria de Dios descendió, y para que fuera el rey más sobresaliente de toda la historia de Israel. Escuchen, madres y padres biológicos y espirituales, el futuro de México está en nuestras manos. Nuestros descendientes dependen de nosotros. Yo le pido a Dios que tus hijos, tanto espirituales como biológicos, logren más que tú. Lleven el evangelio y el reino de Dios más allá de hasta donde tú lo llevaste. Yo le pido a Dios que tu vida trascienda y que la vida de tus sucesores trasciendan aún más. Yo le doy gracias a Dios porque su mano está sobre mis hijos, sobre mis nietos. Y porque desde mis padres, desde mis abuelos, yo he visto con cada generación la tarea en el reino de Dios ha aumentado. Los propósitos de Dios han crecido y se han multiplicado con el paso de cada generación. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 2, versículos 1 al 4. Aquí David instruyó a Salomón, su hijo sucesor, encargándole que guardara los preceptos de Dios y anduviera en sus caminos. Les leo, Segunda de Reyes 2, 1. Llegaron los días en que David había de morir. Mucha atención. Tú y yo no sabemos cuándo nos tocará responder al llamado celestial de irnos a casa. Por eso necesitamos pensar esto desde antes. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra. Qué tremendo, que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andarán delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ojalá captaste con esta sencilla lectura un poco de lo que estaba en el corazón de David hacia sus hijos, su hijo sucesor Salomón en especial. Y les leo otro pasaje en Primera de Crónicas 29, versos 19 y 25. El hijo de David, Salomón, superó grandemente a su padre David. Digan conmigo: Salomón superó a su padre. Los siguientes dos versículos lo dicen de esta manera. Asimismo, esta fue la oración de papá David para su hijo Salomón. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Fíjense, pidió por el corazón de su hijo Salomón. Dios, dale un corazón así y así. Recuerden que Dios dijo de David que tenía un corazón conforme a Dios. Y dice así: para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Esta es oración de papá David. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Wow. Y no me vengas a decir que la oración de papá David no tuvo nada que ver.
la oración de un papá que había tocado el corazón de Dios y que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Oró por su hijo y fíjense cómo su hijo lo superó. Porque en unos minutos más voy a pedir que los mayores oren por los menores. Y también les leo otro pasaje, Segunda de Crónicas 1. Segunda de Crónicas 1, versos 7 al 12. Escucha con cuidado. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y en este 29 aniversario, digan conmigo: yo también tengo una petición. En este 29 aniversario, en esta fiesta, Dios a ti también y a esta iglesia les está diciendo: pídanme, pídanme. Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras y que yo te dé. Verso 8. Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Quiero que veas que estas son oraciones trascendentes, oraciones históricas poderosas que tuvieron mucho que ver con los años después, posteriores. Porque así mismo mi mamá conmigo, saben que he reconocido y he repetido muchas veces que yo estoy donde estoy hoy y que yo hago lo que hago por las oraciones de mi madre. Me invitaron 3 veces al seminario católico en Morelia para hablar con los que están preparándose para ser sacerdotes. Y yo les daba testimonio de mi mamá y les dije: yo estoy aquí hoy por las oraciones de mi madre. Les sigo leyendo. Verso 9. Esta es oración ya no de papá David, esta es oración de hijo Salomón. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre. Fíjate. Porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora, fíjense que no pidió dinero, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Humildad, reconocimiento de su dependencia de Dios. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, fíjense, no como algunos, ¿verdad? Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré, wow. Dice, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dios a mí me habló palabras similares en cuanto a mis hijos y mis nietos. David tocó el corazón de Dios y tocó el corazón de Salomón. A lo mejor algunos preguntan: ¿y por qué no tocó el corazón de manera similar de su hijo Absalón o de otros? Pues quiero decirte que lo que Dios hizo con David y lo que David hizo con Salomón ha trascendido por 3000 años. Y de esta manera sirvió David a su generación y Salomón sirvió a su generación. Y han quedado como registros, como ejemplos, han quedado como vidas que trascendieron, que marcaron y
transformaron el rumbo de la historia y que siguen bendiciendo a millones de personas alrededor del mundo. Les leo un versículo más. Bueno, van a ser dos. Hechos 13:36. Mira, en la NBI. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Mucha gente está muriendo, pero no mucha gente está sirviendo a su generación ni cumpliendo el propósito de Dios durante el tiempo de sus vidas. A pesar de todas las pruebas, pecados, sufrimiento, desafíos, batallas, mi mamá, Leola Anderson, pudo trascender, pudo cumplir propósito de Dios. David pudo. Y escucha, tú y yo podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos servir a nuestra generación y cumplir el propósito de Dios antes de morir.